charla sobre el final del sufrimiento a través de distintos tipos de herramientas. ¿Dónde comienza el sufrimiento? El sufrimiento comienza en nuestra mente, aunque a veces creemos que el sufrimiento comienza desde el afuera, desde las distintas situaciones que vivimos, o cuando tenemos un conflicto en un vínculo, cuando tenemos un conflicto laboral, o cuando tenemos un problema económico, o porque no hemos conseguido lo que en realidad deseamos. Pero siempre el conflicto comienza y se manifiesta desde nuestros pensamientos. Sucede que, ¿cómo funcionamos? Funcionamos de manera consciente, entonces tenemos un montón de cosas que creemos que nos pasan, que son las que vemos aquí ahora. Hay un montón de situaciones que podemos decir, bueno, es que quizás sienta miedo a determinadas cosas, quizás sienta vergüenza ante determinadas situaciones, quizás tengo limitaciones, pero eso solamente es la punta del iceberg, porque no es exactamente lo que me está pasando. Sucede que cada uno de nosotros tiene un montón de introyectos, tanto mujeres como hombres. Un introyecto es toda aquella información que hemos recibido desde que nacemos hasta que somos adultos. Esos introyectos vienen no solamente de la palabra, sino que también vienen de la mirada, de los gestos y de lo que se nos comunica a través del cuerpo y se nos comunica a través de las acciones. Esos introyectos, nosotras las mujeres lo alojamos en el útero y los hombres tienden a alojarlo en la próstata. Esos introyectos que forman parte de nuestro inconsciente, puede ser que en un determinado momento nos hayan dicho: esto lo hiciste mal, nunca haces nada bien. Eso, cuando tienes 2, 3 años, 4, 5, 6, y no tienes la capacidad como para poder discernir qué es nunca o qué es siempre, o no se manifiesta puntualmente. En este momento, esto no se hace de esta manera. Esos introyectos que pasan desapercibidos, porque es en el diario vivir. En esos momentos es como, bueno, hay personas que hablan de determinada manera y que están acostumbradas a hablar así, entonces lo que expresan es desde el dolor, desde sus propios introyectos, desde sus propias historias, entonces manifiestan y a veces proyectan sobre los demás todas esas instancias. Entonces vamos recibiendo a veces una mirada que es una mirada de rechazo, una mirada que nos desaprueba, una mirada que es de fastidio, una mirada que es de molestia, y eso se transforma después en un introyecto. Cuando crezco y entonces de repente afuera aparecen como esos estímulos, entonces puedo ver como esos reflejos o de esa mirada o de esa palabra que quizás no es directamente a mí y no tiene tanto que ver en este momento de adulto. Pero ¿qué sucede? Que ese estímulo hace que se activen las memorias que yo ya tengo desde mi infancia. Y esos introyectos, que pueden ser también los introyectos parentales, que los introyectos parentales tienen que ver con los introyectos que mamá tenía dentro de su útero. Esos introyectos que no estaban trabajados y la idea que ella tenía de sí misma y de cómo veía e interpretaba la vida. Los introyectos que tenía la abuela, que también estaban alojados en su útero. Entonces cuando nosotros somos esas células que están despertando en un determinado momento dentro del útero de mamá, vamos absorbiendo toda esa información que se encuentra dentro de ese útero, con todos esos introyectos. Luego están los introyectos de papá. Entonces el esperma, que está cargado con una información de ADN y que toda esa información va a fluir, entonces se va a encontrar con esos introyectos, y esos son los introyectos parentales. Los que vienen de papá, los que vienen de mamá, después los míos que se van formando. Pero a su vez, toda mi personalidad aquí ahora, que se va formando de acuerdo a las distintas instancias que van sucediendo y cómo los adultos referentes van interpretando la vida y me van dando esa interpretación de la vida. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la interpretación de mamá, afuera el mundo es peligroso, afuera la gente es mala. Yo voy a tomar esa información, no la voy a cuestionar, porque
Mamá es la que me está iniciando en la vida, entonces en esa etapa, la primera infancia, voy a tomar esa información y entonces voy a estar recibiendo que afuera las personas son malas, afuera el mundo es peligroso. Papá me trae el mundo, papá viene y me muestra el mundo y me presenta a la vida, me presenta al mundo. Pero si papá viene con un montón de frustración, con un montón de dolores y viene peleado con la vida, ya sea porque afuera tiene vínculos que no son sanos, porque tiene un trabajo que no le gusta, porque no es feliz, porque no sabe ser él mismo, entonces ¿cómo me está presentando al mundo? Desde un lugar de no suficiencia y desde un lugar de carencia. Entonces todos esos introyectos, los propios y los introyectos parentales, no es la totalidad, sino que tenemos las memorias transgeneracionales. Esas memorias transgeneracionales es lo que viene de nuestros ancestros, tanto por línea materna como por línea paterna. Entonces es tanta la información genética que tenemos sobre la idea de quiénes somos, que decir que a veces acciono de determinada forma porque creo que mi personalidad es tal, es solamente la punta del iceberg. Necesito la profundización. Entonces, para profundizar, una de las cosas que necesitamos empezar a observar, que es lo más observable y lo que está más cercano para comenzar a atraer al presente. Hay una sombra. Cada uno de nosotros tiene su luz y su sombra. La luz es todo lo que está consciente, es todo lo que puedo ver de mí. Entonces en la luz yo puedo ver, bueno, tengo un carácter que es pesado o no soy simpática o como hay un montón de cosas que yo soy consciente de esto. Esto es lo que está en la luz. Pero está todo lo que está en la sombra. Y la sombra se empieza a formar por una herida que es parte del cuerpo del dolor. Esa sombra es aquello que en algún determinado momento de nuestra vida, siendo niña o siendo adolescente, sentí vergüenza de mí por algo que me hubiese pasado. En ese momento en el cual sentí vergüenza de mí, lo primero que hago es negarlo. Yo no soy esto. Entonces todo el tiempo estoy tratando de que nadie se dé cuenta y que nadie vea esto que soy. Entonces empiezo a utilizar un montón de energía para transformarme en algo diferente para que nadie pueda ver esa sombra. Porque si alguien ve eso que soy, que está en la sombra, aparece la herida de abandono, me va a abandonar, me va a rechazar. Entonces ahí es donde se dispara la herida de abandono y la herida de rechazo. Como nadie quiere ser rechazado y nadie quiere ser abandonado, me abandono y me rechazo, porque rechazo esa parte de mí que no me gusta y que está totalmente en el invisible. Entonces, para poderlo explicar mejor, les voy a dar un ejemplo mío de mi vivencia. Yo nací con una dificultad en la vejiga que el uretre no cerraba bien. Entonces, si yo me reía, tosía, hacía un esfuerzo, cualquier cosa que implicara un estornudo de golpe, me hacía pichí. Entonces, ¿qué implicaba? Yo en la escuela me hacía pichí. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso me daba tanta vergüenza que lo que hacía es como que nadie vea esto. O sea, es como tratar de hacer un montón de otras cosas porque esa parte de mí que estaba en las sombras, la vergüenza que esto me da, por favor, que no suceda. Cuando llegué al liceo, seguía pasando lo mismo. Llegaban los cumpleaños de 15, seguía pasando lo mismo. Entonces, estornudar era una tortura, toser era espantoso y reírse. Entonces, una de las opciones fue dejar de reír. No me río más, porque así, si no me río más, por lo menos el estornudo, cruzo las piernas y lo controlo. Si tengo que toser, cruzo las piernas y lo controlo. No reír fue la manera de generar que esta sombra estuviera en el lugar que debía estar, en el sótano. ¿Qué pasó? Que ese no disfrutar de nada, pero a la vez había cosas que me iban a generar gracia. Entonces el empezar como a elaborarlo, que en ese momento cuando estaba en el liceo, había una profesora divina, la profesora era profesora de física,
Y esa profesora de física era como cada vez que terminaba las clases, como hablando y como abordando, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué estás tan en un rincón y no sales a la superficie. Entonces ella, profesora de física, nada que ver, me dice, bueno, esto que te da tanta vergüenza, tú lo tienes que enfrentar. Tienes que traer esa sombra y tienes que hacer la luz. Entonces lo primero que tienes que hacer es tomar la energía de la clase en el momento, todos tus compañeros, y decirles, bueno, yo me hago pichí. Entonces, cada vez que me río, entonces las veces que me han visto salir corriendo, que tengo otro uniforme, que está en la dirección, y que me pasa siempre esto. Era todo un desafío, pero ¿qué implicaba? Que si yo sacaba esa sombra y la traía hacia la luz, lo que iba a suceder era que ya no tenía que negar mi propia existencia, sino que iba a poder abrazar mi propia existencia. Entonces, bueno, llegó un momento, un quinto, más o menos del liceo, y llegó un momento como de ponerlo en palabras. Yo mucho tiempo, llegar hasta ese punto de poderlo poner en palabras y poder decir yo cada vez que me pasa esto, me hago pichí. Había veces, bueno, en quinto teníamos muchas clases arriba, en el segundo piso, y había veces que implicaba estar en la escalera, estornudar, plena salida o toser o lo que fuera, implicaba que por la escalera para abajo, era como una lluvia. Entonces tenía un montón de sensaciones de mejor me quedo encerrada y no salgo nunca más en mi vida, porque es como mejor me encierro y esta sombra no sale, porque esto que tanta vergüenza me da, mejor lo dejo escondido. Era muy tentador. Ya de por sí, bueno, soy evasiva, entonces, bueno, todo lo que implica apego evasivo, entonces es otro tema aparte, pero esto de mejor me encierro y no salgo. Entonces, cuando pude hablarlo y cuando pude nombrarlo y decir, bueno, abro esta puerta, y eso que es lo que más vergüenza me da, que en un momento era la víctima, qué desgraciada que soy de que no puedo tener una vida normal, porque me pasa esto, que cada vez que me río me hago pichí. ¿Qué empezó a pasar? Que después que lo hablé, en ningún momento nadie se rió ni se burló, al contrario, lo que se generó por abrir el corazón y mostrar la vulnerabilidad fue la empatía y la compasión. Entonces en esa empatía y en esa compasión se generó que había momentos en los cuales, bueno, me hacía pichí porque eso seguía pasando, y tenía dos compañeros siempre de este lado que arrancaban las hojas del cuaderno y las ponían abajo, y a veces que iban flotando las hojas, ¿verdad? Porque era, una vez que se abría eso, se abría. No era un poquito, no era un goteo, era una catarata. Y entonces había veces que llegaba hasta el frente, bueno, ¿quién le trae el uniforme? ¿Quién le acompaña al baño? Y se empezó a generar esa instancia. Que si yo no hubiese tenido el acompañamiento en aquel momento de esa profesora, que tenía como una visión mucho más amplia y que tenía como esa capacidad humana, o sea, física, nunca hice nada y me pasó de una, agradezco. Nunca entendí física, pero ella entendía mi psiquis y me brindó esta herramienta. Y esta herramienta me ha acompañado, o sea, me sigo haciendo pichí cada vez que me río, es parte. Ahora trabajo mucho el suelo pélvico, es menos, pero eso sigue sucediendo. Es parte de mí y es parte de mi vida, es parte de mi historia. Si yo lo mantuviera en la sombra y no pudiera como ni siquiera nombrarlo, verbalizarlo, traerlo, gastaría tanta energía en tratar de evitar lo que de verdad soy. Entonces, ponerle fin al sufrimiento implica realmente mirar qué es aquello que está en la sombra, mirar qué es aquello a lo cual he sentido vergüenza. A veces puede ser que sienta vergüenza por la obesidad, o que sienta vergüenza porque soy tartamudo, porque sienta vergüenza una condición social, económica o religiosa o lo que sea. Todos los seres humanos tenemos una parte de la cual nos sentimos avergonzados. Y esa parte de la cual nos sentimos avergonzados es la parte que no queremos que nadie sepa, es la parte que no queremos que nadie vea. Porque si alguien más la ve, o sea, yo no la quiero ver.
Y si alguien más la ve, ¿qué pasa? Me va a abandonar, me va a rechazar. ¿Pero por qué tengo ese sentimiento? Porque yo ya lo estoy haciendo. Solamente cuando puedo ir hasta ese lugar y puedo simplemente abrazar y traer a este estado de presencia y decir, esta también soy yo. Y poder expresar, cuando por ahí alguien tartamudea y trata como de evitar esa tartamudez y es como se concentra o trata como de no hablar o como de no expresarse o porque la idea de que lee mal o la idea que tiene de que no puede hacer tal o cual cosa y que cree que debe hacerlo para poder encajar, es parte del sufrimiento. Entonces, para poder ponerle fin al sufrimiento, necesitamos mirar qué es aquello que estoy negando de mí. ¿Qué es esa parte que sigo negando de mí? Porque esa parte que sigo negando de mí, que sigo rechazando, es esa parte justamente la que necesito abrazar y traer. Porque mi sufrimiento viene de mi propio abandono. Mi sufrimiento viene de mi propia crítica y juzgamiento, de mi propia negación. Cuando la traigo y está aquí, no significa que se vaya a ir. O sea, a mí no se me fue el problema. O sea, es una situación, nací así. No se va a ir, no va a desaparecer. Sino que lo que sucede es que aprendo a vivir con eso y en la medida que lo acepto y aprendo a vivir con eso, tengo un montón de técnicas y de herramientas. Entonces, todas esas herramientas que voy incorporando es porque estoy viendo eso que está en la oscuridad. Porque si no, eso que está en la oscuridad va a seguir creciendo y hay un determinado momento en el cual me devora. Porque no puedo con eso, que es parte de mi cuerpo, del dolor. Nosotros sufrimos cuando queremos lo que no tenemos. Y no comprendemos que lo que tenemos es lo que necesitamos. Cuando hay algo que no estoy teniendo en este momento, pero lo quiero, cuánto sufrimiento me genera, porque lo que estoy haciendo es todo el tiempo criticarme y juzgarme y generarme esto. Todo el mundo tiene esto y yo no lo tengo y debería de tenerlo, entonces hay algo malo que está en mí. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Sigo generándome otra sombra. Cada vez que quiero algo y no estoy alcanzando eso que quiero, y entonces empiezo a observar solamente que no tengo lo que quiero. Y retiro el foco y dejo de observar todo lo que sí tengo y todo lo que sí he construido. Muchas veces pasa que no estoy en el lugar donde quisiera estar, pero tampoco estoy en el lugar donde empecé. Y no estoy pudiendo honrar el camino que he transitado, porque es como que lo desmerezco. Todo lo que he transitado, las herramientas que por ahí he incorporado o lo que he aprendido de la vida, entonces lo desmerezco. O aquello en lo cual realmente he construido, o poder como honrar y valorar en lo que realmente soy buena. No, quiero algo diferente. Y eso genera muchísimo dolor y sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos visto que por ahí es como tengo este don o esta cualidad y la desmerezco? A veces es, por ejemplo, el hecho de alguien que tiene la habilidad de tejer. Y entonces desmerece esa habilidad de tejer porque es como esto lo hace cualquiera. Yo en realidad quiero ser otra cosa. Pero si yo no empiezo a honrar lo que ya me habita y no empiezo a honrar lo que ya soy, e intento todo el tiempo ser algo que no soy, ahí hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces ¿por qué sufro? Sufro porque no me puedo habitar. Sufro porque no estoy en el presente. Sufro porque no puedo honrarme. Sufro porque no puedo realmente aceptarme como soy. O aceptar mi situación en este momento. Como no puedo aceptarlo, entonces comienzan un montón de otros disparadores. Y todos esos otros disparadores son la competencia, la envidia. A veces es como el sentirme que me voy agriando por dentro, la sensación de no ser suficiente, esa baja autoestima, esa poca valoración. Y entonces, ¿qué sucede? Me vuelvo tan impermeable que salgo afuera a buscar que alguien me diga algo bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que
dentro de lo que yo expreso como turismo espiritual, que está lleno de turismo espiritual y está lleno de espacios donde se halaga mucho el ego, y entonces se endulza mucho el ego y se habla mucho de sí, que está bien lo que haces, o sea, es como tú y qué genial lo que tú vives y qué genial lo que tú en este momento estás manifestando. Entonces, ¿qué sucede? Que siento como la energía vuelve a crecer, pero es como una droga, porque ni bien dejo de estar en contacto con esa energía y demás, eso vuelve a desinflarse y vuelvo a perder la energía, porque inevitablemente tengo que encontrarme conmigo. Entonces, cuando me quedo a solas conmigo y no hay nadie que me esté sosteniendo, que me esté diciendo, que todo el tiempo me esté guiando, que todo el tiempo me esté prestando atención, entonces cuando tengo que inevitablemente venir aquí, otra vez el sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a buscar otro taller, voy a buscar otra técnica, voy a buscar otro maestro, otro gurú, voy a buscar. Entonces ahora capaz que sí me inicio en Reiki, capaz que funciona, o capaz que me inicio para abrir los registros y funciona, capaz que me inicio en esto otro y funciona, capaz que funciona. Pero no va a funcionar en la medida que yo no vaya hacia adentro, en la medida que no conecte con mis introyectos, en la medida que no me responsabilice de que he negado mi sombra, que he negado esa parte de mí. Si yo no me responsabilizo, no va a haber manera, ¿no? Puedo coleccionar todos los títulos, puedo haber ido a Tailandia, a la India y a Hong Kong, y puedo haber estado con el Dalai Lama, pero nada afuera va a hacerme sentir mejor, solo cuando yo vaya adentro y cuando tenga la valentía suficiente de verme, de mirarme a los ojos. Entonces es necesario, para ponerle fin al sufrimiento, realmente mirarme y preguntarme ¿qué me está pasando y cuál es mi mayor dolor? ¿Cuál es el dolor más grande que en este momento tengo? Si en este momento el dolor que en este momento tengo es una pérdida, tengo que aprender a traspasar el vacío de esa pérdida. Porque en ese momento de cuando ese ser querido o una mascota o alguien parte, entonces deja un espacio, ese espacio no lo va a llenar nada ni nadie, va a doler. Pero hay una diferencia tan grande entre que me duela y que sufra, que es inmensa. Me puede doler su partida porque siento el espacio que dejó, siento ese vacío que ha quedado ahí. Me voy a sentir triste, voy a extrañar, voy a tener tantas ganas como de volver a abrazar o de volver a besar, pero puedo aceptar que eso es así, que en este momento siento esa tristeza, que en este momento siento ese vacío y que lo puedo sentir y sé que esto no es para siempre, porque sé que voy a aprender a vivir con eso. Aprender a vivir con eso no es que yo voy a cambiar y voy a poner en ese lugar a alguien más, es que ese espacio, ese lugar del círculo va a quedar con ese espacio, con ese vacío. Y voy a aprender a vivir mi vida con ese vacío, con ese espacio que ha quedado. Y eso es ponerle fin al sufrimiento también. Porque sufro cuando me peleo con la realidad que en este momento estoy viviendo. Sufro cuando estoy totalmente indignada, cuando siento que algo es injusto, cuando siento que algo no me lo merezco. Y no se trata de merecer o no merecer, se trata de aceptar los procesos de la vida. Cuando estoy sufriendo, y estoy sufriendo quizás y tengo una idea, porque estoy en un proceso de divorcio o de separación, y tengo el sentimiento de que me ha dejado. Sufro porque me ha dejado, sufro porque me ha engañado. Tengo absoluta certeza de que esto es verdad, porque si soy adulto, ¿alguien puede dejarme? No. ¿Alguien puede engañarme realmente? ¿Tengo absoluta certeza de que esto es así? No.
Puede suceder que haya estado en un vínculo de pareja en el cual el otro no ha tenido la valentía suficiente para decirme que se sentía de tal manera, o se sentía atraído por otra persona, o se había enamorado de las dos a la vez. No tuvo la valentía suficiente, pero a mí no me está haciendo nada. Entonces cuando yo me separo y pongo afuera este sentimiento y esta sensación que me está haciendo algo, en ese momento que me separo, se va el sufrimiento. Puede doler, puedo sentirme triste, puedo sentir también la sensación de vacío también en ese momento. Pero de verdad, sufrimiento no, porque no me está pasando nada. Nada me están haciendo a mí. Entonces, el sufrimiento se da cada vez que yo creo que me están haciendo algo, creo en la injusticia, o cada vez que trato de evitar quién soy. Ahí se genera el sufrimiento. Cada vez que me salgo del presente hacia el futuro, cada vez que me salgo del presente hacia el pasado, cada vez que me comparo, cada vez que estoy mirando, porque ahora es como muy fácil perdernos. Es más fácil perdernos que encontrarnos. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta de un celular, que en el celular simplemente corro, y entonces tengo redes sociales, y en esas redes sociales puedo ver las vidas de otros. Y en esto de mirar las vidas de otro, empiezo como a compararme. Ay, qué feliz que está, qué bien que se lo ve. Pero solamente vemos en ese momento una instantánea de algo que se quiere mostrar. Yo no veo la totalidad ni veo la realidad absoluta. Pero como yo estoy tapando una parte de mí, porque la sombra, lo que estoy haciendo es negarla, o sea, esto que me avergüenza, esta insuficiencia, esto que no quiero que nadie vea, me comparo, se compara esa sombra. Entonces es como, no, todos los demás son felices, o todos los demás tienen todo lo que quieren, todos los demás viven como quieren. Yo, no, a mí no me pasa. Todos los demás tienen suerte, yo no tengo suerte. Y esa comparación constante que se empieza a generar es sufrimiento. Entonces, si yo no estoy teniendo la gestión emocional suficiente como para poder observar que cada vez que entro a una red social se me desestabiliza la idea, la mente, la realidad, y que me afecta y me hace mal, si yo no tengo la responsabilidad de poder ver, esto me está haciendo mal, tengo que gestionar mis emociones, a ver qué me está pasando, por qué me estoy comparando, qué es lo que estoy asociando, qué es lo que quiero negar, qué es lo que no quiero que se vea, qué es lo que quiero que los demás vean de mí, a quién quiero convencer de qué. O sea, hay toda una gestión emocional y de pensamiento de qué es lo que me está pasando cada vez que observo una imagen. Generalmente lo que hacemos es pasar. Y después estamos 2 horas pasando un montón de imágenes, un montón de cosas, y después como una sensación de apatía y como de que empieza la mente, ay, no tenés esto, no tenés aquello, no te fuiste de viaje en todas nuestras vacaciones, no cambiaste el auto, no tenés la casa, no tenés la pareja, no tenés los hijos, no tenés esto, aquello, lo otro, el cuerpo, el pelo o lo que sea. Pero es inconsciente, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque como no estamos en el presente y mientras estamos pasando tenemos un efecto dopamina que es como un anestésico, es como estoy anestesiada y siento como un cierto placer, pero cuando eso pasa es como todo mi vida es un desastre, todo lo que estuve viendo y mi vida en ese estado de comparación, y ahí se genera sufrimiento. Para que realmente pueda terminar mi sufrimiento, es inevitable que yo tenga que ir hacia adentro a poder observar también cuáles son mis creencias. ¿Cuáles son mis creencias limitantes? Mis creencias limitantes, a veces es como, esta palabra suena mucho, se dice mucho, es como está de moda, se escucha en todos lados.
pero cómo estoy trabajando para descubrir mis creencias limitantes, porque si son creencias invisibles limitantes, ¿cómo las puedo ver y cómo sé que me están limitando? Solamente puedo hacerlo y reconocerlo en la medida que me comprometa en ir hacia adentro y en contactar y conectar realmente con lo que siento. ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué me está pasando? A veces esto, ¿no? Sentimos, ay, no sé qué me pasa, pero siento como una pesadez, o no sé qué me pasa, pero siento como una gran tristeza, no sé qué me pasa, pero siento como que mi energía se deprime. ¿Qué pasa? Que hay un montón de pensamientos que estoy teniendo. Nosotros tenemos más de 7.000 pensamientos por día, que se repiten el 90% de esos pensamientos al otro día. Si yo no mantengo como la distancia suficiente como para poder observar qué es aquello que yo estoy pensando de mí, ni siquiera voy a ir a lo que estoy pensando del mundo. O sea, primero que nada, como qué estoy pensando de mí. Si yo no observo qué estoy pensando de mí, entonces va a ser imposible que yo pueda observar las creencias limitantes, porque siempre tendemos a observar hacia afuera, qué creo del mundo, qué creo de los demás, qué creo de la situación, qué creo de no sé qué. No se trata afuera, se trata adentro. Se trata de realmente contactar y conectar. ¿Qué estoy creyendo de mí en este momento? Tengo malestar. Y por ahí estoy como... Ahora es muy común tener ataques de ansiedad o ataques de pánico. ¿Por qué cada vez es más común los ataques de ansiedad y los ataques de pánico? Porque me estoy evadiendo cada vez más. Cuanto más me evado, cuanto menos me pregunto qué estoy pensando de mí, qué estoy pensando en este momento de esto que estoy haciendo, cuando no estoy observando esto, porque mis pensamientos van a crear mis emociones y no al revés. Primero mis pensamientos crean mis emociones. Si yo les empiezo a hablar sobre algo sumamente triste, ustedes van a tener una imagen de una situación sumamente triste. Y eso va a generar la emoción de la tristeza. Nuestra mente funciona en imágenes. Entonces cada vez que yo tengo un pensamiento se genera una imagen y esa imagen va a afectar una emoción y esa emoción la voy a sentir en el cuerpo y muchas veces es, no sé por qué me siento así, porque tuve un pensamiento. ¿Viste? Siempre hacen las cosas mal y esto pasó, no lo vi. No sos suficiente, no lo vi. No tienes el cuerpo que deberías, no lo vi. No vi un montón de pensamientos. Tenemos más de 7.000 en el día. Y si todos esos pensamientos que no vi son todo el tiempo desde un lugar de crítica, de juzgamiento, porque trato de evitar la sombra, porque siento vergüenza, porque no me acepto, porque no sé ni siquiera qué es amarme, no tengo ni idea, porque me abandoné hace mucho tiempo ya. Todos esos pensamientos sumados y repitiéndose cada día van a generar una idea, una creencia de mí. Y eso va a empezar a generar emociones, y esas emociones a veces terminan desencadenadas en el hambre emocional. Entonces, ese hambre emocional, ¿cómo? ¿Qué comiste? No sé ni qué comí, no sé cuánto comí, no sé nada, pero necesito comer y necesito más. Y bueno, y me voy a premiar, y entonces para sacarme esta sensación, y ahora necesito algo dulce, y me empalagué, y ahora necesito algo salado, y así, hambre emocional, así están las adicciones, así están los vínculos tóxicos, porque me aferro a alguien para que ese alguien me diga cosas, para que me haga sentir mejor, para que me haga feliz, pero no va a suceder nunca. Entonces cuando quiero acordar, mi vida es desde el sufrimiento. Un sufrimiento inmenso. Pero para ponerle fin al sufrimiento, solamente puedo ir hacia el encuentro conmigo y primero que nada, hacia el encuentro con mi sombra. Entonces la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuál es esa parte de mí que estoy negando? ¿Cuál es esa parte de mí que no quiero ver, que no quiero reconocer y que además no quiero que nadie vea, que nadie se dé cuenta?
porque si se dan cuenta me van a abandonar, me van a rechazar. Y cuando tomo contacto con esa sombra, que es como el comienzo, por donde comenzamos, cuando tomo contacto con esa sombra y entonces la traigo y la hago luz, en ese momento que lo nombro a alguien, a quien sea, a alguien que tenga cerca, como por ejemplo esto, ¿no? De decir a alguien que quizás en otro tiempo era tartamudo. Yo siempre fui tartamudo y entonces a veces cuando hablo me da miedo volver a tartamudear. Esto cuando lo expreso, que era algo que estaba tratando de evitar, y entonces simplemente dejo de evitarlo y lo nombro, y lo lleno de luz y lo abrazo y lo integro, entonces hace que toda la energía comience a manifestarse, aquí y ahora. Entonces me abrazo, me acepto, sí, esta también soy yo, desde este lugar, desde esto que me pasa, desde esto que vivo, porque realmente no existe un ser humano que no tenga una sombra. No existe un ser humano que no sienta vergüenza, que no le haya pasado algo que diga, ay, no puedo con esto. Bueno, hoy no puedo con esto. Vamos a gestionarlo. Vamos a gestionarlo emocionalmente, vamos a elaborarlo. Y una vez que lo elaboro, lo salgo a llevar a la luz. Salgo a llevarlo a la luz. Lo abrazo y lo traigo a la luz. Y desde ese lugar, esa pequeña herramienta comienza a mostrarme el camino para empezar a ponerle fin a mi sufrimiento. Nunca es afuera, siempre es adentro. A veces cuando se dice, bueno, te tenés que aceptar. Bueno, pero yo para aceptarme tengo que encontrar cuál es la parte que no acepto. Porque si acepto la que me gusta, genial, y entonces me empiezo a engañar, sí, yo me reacepto, me reamo, me reintegro. Pero ¿cuál es la parte que está en la sombra? ¿Qué es esa parte de ti que no aceptas? Entonces, como a veces, no sé, los jamoncitos de las piernas, como el rollito de la panza. No lo acepto porque, ¿cuál es la creencia? Y quizás a veces es cuando estabas creciendo, alguien generó un introyecto con respecto a tu cuerpo que dijo que tenías mucho, que tenías poco, o que así no ibas a conseguir a nadie, que te ibas a quedar sola para siempre, o como siempre hay estos introyectos que hacen que esa sombra de repente se manifieste y la quiera negar. Y haga todo lo posible para que nunca nadie vea eso que está escondido en mí. Entonces traerlo a la luz es comenzar realmente a terminar con ese sufrimiento, porque ese sufrimiento, ese introyecto, que a veces es introyecto, es mío, pero también es parental y también quizás viene de toda la genética de los árboles genealógicos, o sea, como de tanto de la línea materna como de la línea paterna. Y cuando alguien lo hace visible dentro del clan, lo hace visible y todos los demás están apoyando, todos los ancestros están apoyando que lo hagas visible, porque no sos el primero. Tú estás aquí mostrando esto, pero esto ya estaba hacia atrás. Hoy es mucho más fácil hablar de todo porque tenemos como mayor apertura para comunicarnos. Y somos los que estamos verbalizando los dolores, los miedos, que hacia atrás, antes, era tabú hablar de cualquier cosa. Donde lo que se manifestaba era, si no lo hablamos no pasó. Pero ¿cuánta sombra había? Qué grandes que eran las sombras que cargaban nuestros ancestros. Entonces lo estamos trayendo aquí. Y quizás nos toca tener el rol de la oveja psicodélica, que hace completamente visible y a colores la existencia. Y que realmente somos la transformación. Y que esa energía que se transforma, ese fin del sufrimiento que comienza aquí en mí, va hacia atrás, pero va hacia adelante también. Entonces, como la responsabilidad de mí hace que yo me pueda responsabilizar también de lo que viene hacia adelante, de abrir paso a las nuevas generaciones, de ampliar
la nueva humanidad y de hacia atrás, que las memorias de dolor también se puedan ir verbalizando. Entonces, ponerle fin al sufrimiento es mucho más amplio de lo que podemos llegar a percibir realmente. Es mucho más amplio. Entonces, la invitación siempre es realmente al trabajo personal, realmente a ir hacia adentro. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta ahora? ¿Cómo vienen? ¿Bien? Bueno. Entonces, vamos a empezar también a tomar conciencia de esto. Yo necesito calmar mi mente. Está todo el tiempo con sobreestimulación. Toda esa sobreestimulación que tengo hace que todo el tiempo esté activo. Y muchas veces pasa que cuando me voy a dormir, sigo con esa sobreestimulación y sigo pensando. Y no hay un momento en el cual puede decir, bueno, estos pensamientos en este momento no son para esta hora. Por ejemplo, si tengo un trabajo muy intenso, y ese trabajo muy intenso tiene un montón de responsabilidades, y entonces me cargo con un montón de estas cosas, entonces llega la hora de dormir y sigo pensando lo que voy a hacer mañana, cómo voy a resolver tal o cual situación, qué es lo que va a pasar. Si yo no tengo la disciplina suficiente para decir, estos pensamientos no corresponden en este momento, porque en este momento los pensamientos que corresponden es pensamientos que tengan que ver conmigo, cómo me siento, qué es lo que me habita, pensamientos que tengan que ver con el descanso, que tengan que ver con estar en paz conmigo mismo. Podemos elegir los pensamientos, no significa que vamos a dejar de pensar, porque eso es imposible. No vamos a dejar de pensar. Si dejáramos de pensar, terminaríamos en coma. O sea, a ver, vamos a seguir pensando. Los pensamientos van a estar. ¿Qué sucede? Que yo puedo seleccionar los pensamientos. ¿Cómo puedo hacer una bajada? La bajada de todos esos pensamientos es lo que habitualmente llamamos la meditación. Que la meditación lo que hace, no la visualización, que hay una diferencia entre la visualización y la meditación. La visualización es cuando todo el tiempo me voy en imágenes hacia distintos lugares. El lago, el bote, la montaña, el cielo. No, la meditación es un tiempo que es ese tiempo conmigo. Y entonces en la meditación, una de las cosas que hacemos es generar una postura, porque las posturas de nuestro cuerpo le están indicando a nuestra psiquis qué es aquello que debe comenzar a hacer. Si yo me siento en el suelo y tengo esta posición donde estoy con las piernas cruzadas así es un candado. Le está diciendo a mi mente, quédate quieta, no tienes a dónde ir, yo estoy con las piernas cruzadas, no estoy en movimiento. Entonces mi mente empieza a saber que tiene que empezar a aquietarse. El hecho de estar con la espalda derecha, donde yo me estoy sosteniendo a mí misma en la postura, este sostenerme en la postura hace que yo me pueda sostener a mí misma aquí, ahora, en este presente. El hecho de, para meditar, poner la mano derecha debajo, la mano izquierda sobre y los pulgares juntos, esto es un mudra, que esto también es un candado. Este candado lo que hace es que estoy para recibir y no tengo que hacer nada. Estoy aquí para recibir. El poner la punta de la lengua en el paladar y simplemente dejar caer los ojos. La punta de la lengua en el paladar lo que hace es que permite, primero que nada, la mente se encuentra en el centro de la lengua. Todo el tiempo estamos moviendo la lengua y todo el tiempo estamos haciendo algún movimiento con el cuerpo. Cuando siempre estamos haciendo movimiento, la mente está conversando, la mente está hablando de un montón de cosas. Cuando tomamos esta postura y ponemos la punta de la lengua en el paladar, una de las cosas que estamos haciendo es calma. Y desde ese lugar simplemente respirar. ¿Cómo estoy respirando?
Porque si respiro desde las clavículas, tengo una respiración agitada que sí me va a generar aún más ansiedad. Si respiro solamente de manera costal y solamente estoy respirando aquí, donde no estoy permitiendo que la energía pueda fluir, genera que mi diafragma se va a tensionar. Mi diafragma, plexo solar, se contrae, el yo soy, el ego contraído, miedo. Ese sentimiento de miedo no se afloja. Miedo, porque tengo un montón de introyectos, un montón de creencias, quién sabe qué es lo que estoy viviendo a nivel mental, que me voy generando situaciones en el afuera y no lo suelto. La respiración tengo que tratar que sea una respiración profunda, donde pueda llevar mi ombligo hacia afuera y entonces sentir cómo inhalo y la inhalación ingresa y simplemente va hacia mi abdomen y masajea, y exhalo y simplemente dejo que el ombligo vaya hacia atrás. Esto que es simple y profundo, porque dentro de lo más simple, la profundidad que habita, donde observo mi respiración. Y mi respiración, cuando ingresa por las narinas, hace un recorrido, mi diafragma baja, el abdomen crece, y esa inhalación hace en un determinado momento una pausa natural, porque ya mis pulmones se llenaron de aire. Y luego de esa pausa, naturalmente sucede que el aire comienza a salir. Y cuando termina de salir se genera una pausa natural y espontánea. Y en esa pausa, de esa exhalación que es más prolongada que en la pausa de la inhalación, en esa pausa cada vez voy a ir encontrando más placer. Más placer, porque cada vez que exhalo estoy soltando las tensiones del día. Cada vez que exhalo estoy soltando todo aquello que de alguna manera me tensionó. O estoy soltando toda esa energía que utilicé para que nadie vea mi sombra. Cuando estoy soltando, hay placer en soltar. Y esa pausa es muy placentera. Y cuando de repente vuelvo a inhalar, es la vida entrando y la vida diciéndome que sí. Y donde todo comienza nuevamente, vuelvo a comenzar. Porque puedo volver a elegir. Siempre puedo volver a elegir. Entonces, hay algo que necesito comprender, que yo puedo elegir el sufrimiento, que puedo elegir el sacrificio, que puedo elegir el conflicto, que puedo elegir la culpa, que puedo elegir la vergüenza, o simplemente puedo elegir algo diferente. Puedo elegir estar en paz, puedo elegir habitarme, puedo elegir amarme, abrazarme, comprenderme, puedo elegir tener la empatía suficiente conmigo misma. Todo lo puedo elegir. Y no importa lo que haya elegido hasta el día de hoy. Si hay algo que hoy me empieza a resonar, entonces hay algo que necesito diferente, hoy lo puedo elegir. Nunca es tarde. No importa si tengo 90 años o tengo 5. Tengo la posibilidad, porque estoy viva, de elegir de nuevo. Y lo puedo hacer en cada inhalación. Y ahí es donde necesitamos comprender que somos inmensamente amados. Inmensamente amados por la Gran Madre, inmensamente amados por el Padre Cielo, inmensamente amados por la vida, inmensamente amados por los seres que están a nuestro alrededor, inmensamente amados por nuestros ancestros, inmensamente amados. Y a veces nos olvidamos de esto y creemos que estamos solos. Y cuando creemos que estamos solos, ahí es donde el ego se dispara, porque creo que todo lo tengo que hacer yo. Y tengo que ocultar mi sombra. Y tengo que tratar de mostrarle a otro otra cosa, porque como no soy suficiente, entonces tengo que mostrar otra cosa. Pero cuando tomo conciencia de ese inmenso amor, porque en este momento que estoy respirando,
ese amor está, porque en cada inhalación recibo ese inmenso amor y solamente tengo que abrirme a recibir ese inmenso amor. Si solamente me abro a recibir ese inmenso amor, entonces desde ese lugar puedo elegir ser ese amor. Y cuando elijo ser ese amor, traigo la sombra, la abrazo y entonces aquí voy a mecerla. Es como, ay, te negué tanto te rechacé. Y es como, bueno, ahora aquí conmigo te abrazo y te muestro. Y poder hablar de lo que soy. Esta también soy yo. Entonces como expresar eso. Y ahí está la fuerza de la vida. Ahí es donde comienza el fin del sufrimiento. Es mucho más amplio. Hay mucho más para transmitir. Pero esta simplemente es una pequeña introducción. Va a haber una serie de charlas de este tipo, como para ir tocando algunos temas y no ser tan intensa, que generalmente soy muy intensa y trato de hacerlo suavecito. Esa fue la intención de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña visualización para poder habitar el vacío. Entonces, la posición, espalda derecha, mano derecha debajo, mano izquierda sobre, pulgares juntos. Traten de sentir que la nariz está alineada con el estómago, la punta de la lengua en el paladar. Y cierro los ojos. Y simplemente comienzo a sentir mi respiración. Siento mi respiración. Simplemente respira naturalmente. Mantén tu mente centrada en tu respiración y simplemente observa. Observa de manera consciente. Observa tus pensamientos. Y simplemente cuando observas tus pensamientos, aparecen sentimientos. Docenas de distracciones tratarán de desviar tu atención de tu respiración. Solamente obsérvalas sin reacción. No discutas con ellas, ni les des la razón. Solamente obsérvalas venir y obsérvalas irse. Y solo atiende el ritmo natural de tu respiración. Simplemente observa el movimiento hacia adentro y hacia afuera.
Respiración y atención para respirar son las llaves para el vaciamiento y para atravesar el vacío. Prestar atención a la respiración te llevará más allá de las distracciones de la mente. Retornarás a la gran unidad de la cual tú precedes y en la cual tú habitas. Y siente la vida insuflamándote. Siente ese aliento de vida que acompaña la respiración. Solo acompaña la respiración. Y se calma la mente. Simplemente te sientas, observas y respiras. Observa tu sufrimiento. ¿Es real? ¿Cuál es tu sombra? Esa parte de ti que tanto niegas. Puedes abrazarla y traerla a la luz. Siente la profunda quietud que emerge en ti. Siente la paz que comienza a habitarte.
fuerza tu sombra. Tráela a la luz. Acéptala e intégrala. Y sosteniendo